mis emociones y me volví menos funcional en mi vida. Entonces hay gente que no entiende que la mente enferma al cuerpo, es que tu cuerpo somatiza muchísimas cosas. Emociones mal gestionadas puede terminar en problemas en los riñones, en el Claro. hígado, en tu estómago, afecta realmente tu salud física. Entonces la gente que dice, no, es que el tema de la mente, la mente enferma al cuerpo. Claro que si tú en ese momento, por ejemplo, te pueden diagnosticar vértigo. Entonces Ajá. te baja vértigo y te empiezan a hacer un montón de exámenes para entender que tienes vértigo y de pronto el vértigo, la tensión te puede desencadenar un tinnitus. Entonces el tinnitus, el 99% de las enfermedades están relacionadas con las emociones. Entonces nuestras emociones sí van a desencadenar en enfermedades. Ujú. Prestémosles atención antes de que el cuerpo se enferme. Totalmente. Entonces, eso era lo primero. La mente enferma el cuerpo. Entonces hay que pararle mucha bola a lo que tú estás sintiendo, porque a veces dices, no, ando como que con el estomaguito un poquito enfermito, me voy a tomar esta pastilla y resulta que es un estrés, es una emoción mal gestionada. Entonces es importante, cuando uno está bien aquí, muchas veces está bien, también acá está en armonía. Y lo segundo, siempre se habla mucho del paciente que va a terapia. Entonces le dicen al paciente, tu pareja es un narcisista, déjalo. Tu mamá, una mamá bipolar, aléjate de ella, contacto cero. Entonces siempre como que se enfoca en el paciente como la gran víctima del trastorno de los demás. Y yo me pongo a pensar y yo digo, ¿qué piensa esa madre narcisista, por ejemplo, viendo esos videos? No hay solución para mí. Yo soy una madre narcisista, soy una porquería, soy la villana de la vida de mis hijos. ¿Qué piensa la persona con trastorno bipolar que de repente afecta a su entorno pero que quiere cambiar y que quiere vivir una mejor vida? ¿Qué piensa el narcisista? A mí me encanta porque esto no es una entrevista, esto es una conversación de esas que nosotras tenemos en las que hablamos de cosas maravillosas y que yo quiero que la gente ahonde en eso, porque seguramente nos está viendo la persona que puede entrar en el espectro narcisista y dice, entonces yo no puedo ser mejor. Y yo siempre quiero hacer énfasis en, todos somos seres humanos inmensamente valiosos y en todos hay un potencial tremendo y todos tenemos conductas que han herido a las personas que nos rodean y tenemos el derecho y tenemos la capacidad de irnos a nuestra historia y sanar cosas para entonces brillar por esas cualidades maravillosas que tenemos y no permitir que un diagnóstico o que un espectro narcisista nos defina. Entonces me gustaría hablar contigo de esto porque lo hablamos el otro día, ¿qué es el narcisista? O sea, ese tema de qué es el narcisista, qué son los rasgos narcisistas, no puede cambiar un narcisista. Aida, me da mucha alegría lo que me estás diciendo, porque yo intento alejar a mis pacientes del diagnóstico. No es negarlo, porque yo puedo tener una paciente con trastorno bipolar, y te lo estaba contando hace un momento, y en ese trastorno bipolar la persona se puede quedar solamente, por ejemplo, tomando medicamentos y ya, pero no se vuelve funcional. Necesitamos cualquier trastorno, acompañarlo de terapia para que la persona adquiera las herramientas. Y tú lo explicas de una manera tan bonita y tan humana, y es entender que todos tenemos la oportunidad de cambiar, de que no importa el diagnóstico que tengamos, siempre, siempre, siempre tenemos la oportunidad de ser mejores personas, siempre tenemos la oportunidad de cambiar comportamientos. Ahora me estabas hablando del narcisista, yo te puedo dar ejemplos del narcisista, del bipolar, incluso hasta de esquizofrenia. O sea, hay una parte química que no la desconocemos. Nos acompañamos con medicamentos, sí, pero también entendiendo la responsabilidad que tenemos del nivel de conciencia frente a lo que ocurre en nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo cambia, ¿vale? Pero entonces, en este momento estoy sintiendo que voy entrando a un estado de depresión. Listo, voy entrando. No solamente es la responsabilidad del psiquiatra de cambiarme el medicamento, sino también de qué puedo hacer yo cuando me siento así. Ok. ¿De qué puedo hacer yo cuando siento que estoy impulsiva? ¿De qué puedo hacer yo cuando siento esto o lo otro? O sea, entendamos que hay una responsabilidad muy fuerte en nosotros mismos de quiénes somos y de la forma como actuamos y de que no nacimos como somos. Nuestra historia de vida nos fue haciendo. Sí. Una persona narcisista tiene unos rasgos, tiene unas características, lo podemos definir, pero también su historia de vida le ha marcado el ser como es. Y cómo esta persona empieza a entender que hay unos mecanismos de defensa para sentirse más fuerte, más capaz, para disminuir al otro
y esconder sus miedos. Si yo puedo trabajar esos miedos, si yo puedo enfrentar esos miedos de que el otro no sea más que yo, empiezan a encontrarse cambios. Si yo logro poder ver la grandeza en el ser humano que tengo al frente, eso no me hace menos, porque ya yo me siento lo suficientemente grande. Entonces, no importa el diagnóstico que tengas, no importa lo que te hayan dicho que tengas, sí puedes cambiar, sí puedes modificar tus comportamientos, sí puedes seguir trabajando en ti para llegar a ser la persona que quieres ser. Eso es lo más humano que has dicho y me encanta. Hay una frase que me encanta repetir todo el tiempo y es: todos somos adultos rotos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Le dicen a un hombre, es que tú eres un narcisista porque tú quieres minimizar a tu pareja. ¿Qué le pasó a esa persona en su vida? ¿Cuál es su historia? Porque de pronto toda la vida lo minimizaron y hoy está en un punto en el que dice, yo no voy a volver a dejar que alguien me minimice porque no quiero sufrir. Y al final del día, los seres humanos de alguna manera u otra le estamos huyendo al sufrimiento. Yo no quiero que me vuelvan a hacer sentir menos porque en toda mi historia de vida me sentí menos y ahorita tengo una pareja tal vez que es poderosa, entonces voy a tratar de minimizarla porque me asusta que me hagan sufrir, porque me asusta sentirme menos. Y eso se trata en terapia. Claro, y se revisa la historia de la persona y este ser humano puede entender qué es lo que pasa. Hubo una vez, me acuerdo en terapia, que te dije, Dios mío, Mayra, creo que tengo un rasgo narcisista. Y me acuerdo que me decía, a ver, ¿cuál es el rasgo narcisista? Y yo, es que no sé por qué siempre que hay una pelea con mi pareja, yo quiero terminar. Yo me quiero ir y entonces siento que estoy en una posición de poder porque entonces es como que él me necesita más de lo que yo lo necesito a él y entonces yo quiero huir. Y revisábamos mi historia de vida y es como, a ver, ¿cómo en un momento de crisis en una relación no vas a querer terminar si ya viviste lo que es amar a alguien que te quiso matar? O sea, evidentemente en tu cabeza siempre vas a intentar huirle al sufrimiento y tienes una historia de vida que te dice, ya vivimos una situación traumática, yo no quiero volver a pasar por esto. Entonces cualquier cosa pequeña se convierte en una alerta roja que detona en tengo que huir para evitar del sufrimiento. Y me acuerdo que entonces empezamos en terapia a hablar de esas cosas y hoy en día ya mi primera conducta en una situación difícil no es querer huir, porque ya entendí que eran cosas que se detonaban por una herida que yo tenía que no había gestionado, que no había tratado. Pero entonces tú imagínate yo viendo TikTok, no, entré dentro del espectro narcisista porque es que esto es narcisista. No es narcisista. Es un dolor, una herida mal gestionada y a veces inconscientemente lastimar a alguien desde tu herida. Entonces, no es tu culpa tener esa herida, pero es la responsabilidad tuya sanarla. Claro que sí. Y todos tenemos derecho a cagarla y resarcir nuestras cagadas, aprender de nuestros errores. Y un día me acuerdo yo llorando, decía, Dios mío, ya yo no quisiera cagarla nunca más, pero no hay otra forma diferente a aprender en esta vida que viviéndola. Te toca vivirla, te toca desacertar, te toca a veces cometer un error para darte cuenta de que había algo que tenías que sanar. Y si ese error no lo cometes, entonces no tienes que revisar para atrás, entonces no tienes que analizar que hay cosas que tal vez hay heridas que siguen sangrando. Entonces te quería hablar del tema del narcisismo porque a uno de mujer le naturalizan llorar, sentirse mal, ir a terapia, pero a los hombres no. De hecho, muchos hombres piensan que yo voy a ir a terapia, a contarle mis problemas a un extraño. ¿Y cómo un extraño sí va a saber entonces de mi vida si yo no? Y eso pasa mucho con muchos hombres. Entonces dicen, no, lo que pasa es que un narcisista no va a terapia. No es que un narcisista no vaya a terapia, es que hay hombres que les enseñaron que está mal hablar de sus sentimientos. Uno de mujer le abre el corazón, le abre el corazón al taxista, a la de las uñas. Uno es como que quiere todo el tiempo hablar. El hombre no. El hombre se acostumbra a el diálogo interno, a yo me encierro solito y yo me cuento mis propios problemas y me los resuelvo y no le naturalizan el ir a terapia. ¿Tú qué le decís? O sea, ¿qué le dirías a esos hombres que de repente son antiterapia? Fíjate que sí es cierto. Van más las mujeres a consulta, pero cada vez los hombres consultan más, cada vez se están dando más la oportunidad de consultar, porque la creencia de los hombres no lloran se empieza a dilatar un poquito. Y desafortunadamente los hombres llegan a consulta casi siempre
después de que algo en su salud se ha afectado. Ujú. Entonces, por ejemplo, el preinfarto. Me dio el preinfarto y me dijeron que estaba muy estresado y necesito. Bueno, muchos aspectos de salud que en ese momento la persona consulta. Ya empiezan a entender cómo las emociones empiezan a afectar su salud también. Para los hombres, el ir a terapia a veces puede resultar un reto. Un reto porque es que cuando hablamos de los hombres se pueden, en su imaginario es el hombre fuerte, el hombre que cuida, el hombre que protege. Y cuando van a terapia es como mostrarse en una situación de vulnerabilidad y de debilidad. Entonces, de pronto al hombre le puede costar mucho. Pero cuando ya tienen la experiencia de estar en terapia, entienden que eso lo fortalece más, que el poder hablar, que el poder sentir, les permite también entender más sus emociones y las de las otras personas. Porque cuando básicamente yo manejo las situaciones desde, es que eso se soluciona rápido, es que eso ya tienes que evolucionar, me cuesta más ser empático con el otro, me cuesta más entender al otro. Pero cuando entiendo que esto también es natural, que el poder sentir me ayuda a evolucionar más, logro tener mejores relaciones. Totalmente. Es más, me encanta que toque ese punto. Y sabes una cosa, a mí me impactó mucho la historia que tú me contaste de... ¿Cuál de tantas? ¿Cuál de tantas? Es que hablamos muchas cosas. Por eso yo quería ser enfática en, esto no es una entrevista, esto es una charla de esas que yo tengo con Mayra, que a mí me encantan y me nutren tanto. Este hombre que llega a consulta y te dice, Mayra, ya yo quiero dejar de ser infiel. Porque también pasa mucho que hay un hombre que dice, hey, yo en serio quiero cambiar, pero es que yo soy así. Y no, usted es así, pero puede ser mejor, créalo. Sí, y la infidelidad, he tenido varios casos de infidelidad de que ya no quieren ser infieles, pero es algo de, alguna vez, es que es como si viniera aquí en el ADN. No viene en el ADN. Este chico es un chico joven que él va a consulta y dice, mira, por fin tengo una mujer que quiero quedarme con ella, pero yo tengo un algo que todas las mujeres, o sea, yo veo una mujer y ya me imagino con ella. Y él empieza a buscar como la solución para dejar de ser infiel y se encuentra con que su papá se separa de su mamá cuando él es muy niño y en ese momento su papá empieza a tener una vida muy desordenada con muchas mujeres y a ser un papá ausente. Él, la forma de conectarse con su papá era a través de las mujeres. Papá, estoy saliendo con esta mujer, papá, tengo tantas mujeres, papá. Y su papá se sentía de él muy orgulloso cuando lo veía en esa vida desordenada que el papá tenía. Pero llega un punto en el que este chico dice, no es así como quiero vivir, yo realmente quiero tener una familia, quiero ser fiel, quiero valorar a esta mujer y quiero hacer las cosas diferentes a como mi papá las hizo, quiero hacerlas diferentes a la forma como él las hizo y que me hizo tanto daño, que me rompió tanto el corazón, que afectó tanto a mi mamá, quiero aprender a ser fiel. Y la forma como él entendió, ojo, no todo el mundo, no funciona igual para todos, pero como él entendió que ser fiel es saber que sí es hijo de su papá, saber que aunque no sea igual que su papá, va a seguir siendo el hijo de él. Y entender que su papá no necesita sentirse orgulloso porque él es infiel, sino que hay muchos otros aspectos de su vida que su papá puede sentir gran alegría de él y no solamente intentar ser como él, sino ser él, aceptarse él. Es que me gustó también que dijeras, esa no es la historia de todos, ni en todos los casos pasa igual, porque es que, te repito, el formato TikTok, que a mí me encanta porque te puede ayudar a entender muchas cosas de ti, también te puede confundir un montón. Porque relacionan formas de vida, historias, conductas y te dicen, si tú tienes madre así, padre así, tal no sé qué, entonces vas a ser así. Y pasa que a veces o te conviertes en justo lo mismo que era tu papá o tu mamá y replicas el modelo, o te pasa que te conviertes en todo lo contrario intentando rechazar eso y terminas también en conductas que son nocivas para ti. Sí. Pero me gustó el ejemplo de la infidelidad porque la gente dice los infieles no cambian. Hombre no es gente, una mujer no sé qué, tal cosa. Todos son cortados con la misma tijera. Sí, y es como todos los seres humanos podemos cambiar y podemos ser mejor y podemos buscar una versión distinta y podemos cambiar conductas y podemos cambiar patrones. O sea, no existe una manera única de ser porque es que, ay, yo nací de tal manera. Lo hablamos una vez.
Este hombre que era violento y que tú decías, Aida, entraba perfecto dentro del espectro narcisista. Quien me consulta es su mujer para separarse. Y resulta que descubrimos que él podía ser un hombre pacífico y que él no era violento porque su genética era de un hombre violento. Es que tenía una historia de vida que había hecho que él validara y reivindicara su hombría a través de la violencia. Y en el momento en el que sana su historia de vida, se da cuenta, no necesito ser violento, no necesito minimizar a mi pareja, no necesito hacer esto. Entonces, me parece importante porque básicamente le estamos hablando a esa persona que tiene un montón de conductas que cree, es que yo nací así, es que ese es mi temperamento y no se cambia. Y no, pasa que tenías una herida. Sí, sí, todos tenemos la oportunidad de cambiar, pero ojo. Eso te iba a preguntar y esa era mi siguiente pregunta. No sé si es la misma, pero bueno, yo no puedo cambiar a nadie. Ajá, allá vamos. Yo puedo trabajar en mí para cambiarme a mí. Exacto. Pero no puedo intentar que mi esposo sea como yo quiero que sea. Maravilloso. Entonces, allá vamos a mi siguiente pregunta. Le estamos hablando a esa persona que quiere cambiar. Le estamos hablando a esa persona que tiene una historia difícil, que tiene conductas que hacen daño. Y le estamos diciendo, ahí tú puedes cambiar. Pero, entonces hay un punto. Yo puedo ser empática con el dolor de mi pareja, yo puedo ser empática con sus heridas, yo puedo entender su historia de vida. Pero una cosa es entender a esa persona y otra cosa es entender que esa persona tenga derecho a hacerme daño porque no tiene derecho a lastimarme. No se salva quien no desea ser salvado. ¿Yo cómo hago si veo en mi pareja un ser humano valioso y veo todas sus cosas, pero pobrecito, sus heridas lo hacen ser quien es? Tú no puedes salvar a alguien que no desea ser salvado. Tal vez tu pareja todavía no tiene el nivel de conciencia como para entenderlo o tal vez todavía no está preparado para cambiar. Entonces yo sí creo que ahí uno toma distancia y se aparta del camino porque te entiendo, te amo, respeto tu proceso. Qué lástima que te hubiesen tocado tantas cosas difíciles, pero mi límite está en el momento en el que ya tú me estás lastimando. Yo te puedo expresar, me duele esto, me duele tal cosa, puedes buscar ayuda, podemos buscar ayuda, pero si tú no quieres ser ayudado, yo tampoco puedo llegar y sacrificarme. ¿Qué consejo le darías a esa persona que está con un ser humano que dice es valiosísimo, pero tiene mucho para cambiar y no quiere cambiar? Esa es la persona que tienes al frente. Ese es el que es. ¿Quieres estar con esa persona así como es? Lucha por ella. Pero no estemos con una persona con la que no queremos estar. Imaginándonos que va a llegar a ser, que puede llegar a ser. No estoy diciendo aléjate, tampoco. Pero sí empezar el proceso diciendo, es él, es esa persona, acepto quién es, me gusta cómo es, valoro muchas cosas, siento que podemos trabajar en esto y esto y esto y que lo podemos mejorar. La primera sugerencia es, empieza tú un proceso. Si veo que mi pareja es una persona valiosa, que me aporta mucho, con la que he construido un camino, no me quiero alejar, quiero continuar, empieza tú un proceso y revisa de qué manera puedes generar estrategias para que de pronto tu comportamiento o la forma como tú reaccionas a situaciones pueden de pronto fortalecer la relación, pero no buscando que el otro cambie, sino entendiendo que la responsabilidad de cambio es de cada uno. Hay una pregunta que me salió una vez en un video y decía, si tu pareja sigue siendo exactamente lo que es hoy, si te deshaces de las expectativas de que cambie y si por el contrario no mejora, sino que empeora esas cosas que no te gustan, ¿seguirías estando ahí? No, entonces no es. Hay algo, todos los seres humanos podemos ser mejor, todos los seres humanos podemos sacar una mejor versión de nosotros, pero una mejor versión de lo que somos, no una versión distinta, no alguien diferente. Y si uno está con una persona aferrándose y enamorándose de la expectativa de en quién se va a convertir mañana, entonces te estás anclando a un futuro que es incierto. No es real, no es real. Es una idealización de ese ser humano. Y creo que no es justo ni para uno aferrarse a una expectativa, ni para el otro que uno esté montándole todo el tiempo expectativas. No, porque todo el tiempo estás, o sea, nunca terminas de estar satisfecho porque tú estás en lo que tú quieres que sea. Sí. No es. O sea, por eso, el primer punto es aceptar. Esta es la persona con la que quiero estar. Sí.
acepto como es, me gusta como es, valoro lo que es. Está bien. Pero si definitivamente no, es que yo quiero que sea más romántico, pero es una persona seca. No, pero es que yo quiero ser más detallista, pero nunca ha tenido ningún detalle. Es que yo quiero que sea más comunicativo, pero nunca me dice nada. ¿Esta persona está dispuesta a mejorar en eso, sí o no? Sí. Eso de la disposición a mejorar también es importante, porque hay personas que la embarran y te dicen, nunca más va a volver a pasar, no te preocupes, dame una oportunidad, esto nunca más va a volver a ser así. Y es como, está bien, entiendo que tienes la oportunidad de cambiar y ser mejor, pero ¿en serio estás en la disposición de hacerlo? ¿Tú en serio me estás demostrando que estás haciendo cosas? Porque no es, no lo vuelvo a hacer, es qué estrategias vamos a buscar para que entonces no sea así. Es como el hombre que te dice, perdóname porque te pegué. Y entonces la mujer le da una segunda oportunidad y le vuelve a pegar. Y le da la tercera y le vuelve a pegar. Entonces esa persona te dice que quiere cambiar. ¿Tiene el derecho a cambiar? Sí. ¿Puede cambiar? Sí. ¿Pero te está demostrando algún cambio? No. Entonces, ahí es repetir el patrón y el patrón y el patrón y seguir como en el mismo círculo vicioso que es tan adictivo. La gente dice, ¿cómo es posible que haya personas en relaciones que le hacen daño? Y me encantaría muchísimo que me expliques el tema químico de las relaciones tóxicas, que lo hablábamos, de cómo segregas tanto cortisol por el estrés y luego te reconcilias con la persona y entonces baja el cortisol y viene la dopamina y este montón de hormonas y estás como en ese círculo vicioso que es adictivo, es como una droga. ¿Por qué son tan adictivas las relaciones tóxicas? Son adictivas, Aida, por esto que estás diciendo. O sea, no es que la relación sea tóxica, es lo que construimos entre los dos. La forma como nos relacionamos. Es esa relación que me termina dando lo que yo de alguna manera necesito. Entonces, ¿qué busco en la relación? ¿Busco una persona que me dé amor o busco una persona que me maltrate? ¿Busco una persona que me haga sentir inferior o busco una persona que me potencie? ¿Qué quiero en las relaciones? No es que cuando hablan de las relaciones tóxicas es como, me metí en una relación. No, no me metí en una relación tóxica. Construí una relación tóxica con otra persona. ¿Qué características mías facilita que una relación se vuelva tóxica? ¿Y qué características de la otra persona también hacen que entre los dos podamos dar esta construcción? No es que me metí con un tóxico, no. ¿Qué hay de mí ahí para que terminamos en lo que estamos? Tuve una pareja que esta pareja llevaba 17 años juntos. Wow. Y en esos 17 años ellos me decían que de pronto el primer año habían sido felices, pero que el resto de los años ellos intentaban, pero cada uno por su lado. Entonces él decía, pero es que yo hago un esfuerzo enorme. O sea, yo soy el que la busco para tener relaciones y entonces alguna vez entonces ya no la buscaba para ver si ella me buscaba y ella nunca me buscaba. Entonces yo era el que la invitaba a hablar y ella nunca me invitaba a hablar. Yo era el que quería resolver y ella nunca me invitaba. Y después ella me decía, es que de verdad, yo también lo intentaba. Yo buscaba, por ejemplo, guardar silencio para no buscar peleas. Yo entonces dejaba todo organizado para que él no se pusiera bravo. O sea, cada uno por su lado. Intentaba hacer cosas para que funcionara la relación, pero nunca se pusieron de acuerdo en, venga, vamos a hacer esto y esto y esto para que la relación funcione. Yo estoy haciendo esto y yo estoy haciendo esto. Cuando no trabajamos en equipo, no se da. Tú puedes seguirlo intentando por tu lado y el otro también intentándolo a su manera y que no funcione. Sí. ¿Cómo empezamos a entender que las relaciones son de dos? No es el que es tóxico, no es ella que es narcisista, no es el que... No, es que las relaciones se construyen desde el día uno. Tú construyes la relación que tienes hoy. Y desde ahí, como trabajamos en equipo, lo que decíamos ayer, las parejas son una empresa. Y las parejas necesitamos trabajar como empresa en eso que estamos haciendo cada día. Sí. No ir como islas separadas para ver qué ocurre. Hay un tema que a mí me cambió muchísimo lo que yo percibía de las relaciones. Es muy fácil venir y decir, ay, es que estoy con un tóxico, pero usted también es tóxica. Entonces, o sea, es que si vamos aquí a tachar al otro de tóxico, usted también es tóxica. Porque para estar con un tóxico y aguantarle su toxicidad, usted también tiene que estar tóxica para que se sienta cómoda en ese entorno. Que me pasó una vez que yo, en algún momento,
estaba en cierto ambiente que a mí me parecía normal y chévere. Luego salí de ese ambiente, aprendí otras cosas y cuando volví ya no me gustaba, ya yo era incompatible. Entonces me di cuenta, yo no tenía un círculo tóxico, yo tenía un círculo tóxico y yo también era tóxica. Y hoy que me desintoxiqué un poco de eso, ya por eso no soy compatible. Entonces, entender que uno también tiene un problema para estar donde está es un choque jodido. Entonces, en la cabeza de cada quien hay una verdad que es válida. Así es. Me pasa, yo soy muy ansiosa. Entonces, si yo tengo una pareja que se queda callado frente a las cosas, a mí me da ansiedad, porque también soy muy energética y yo percibo en tu cara, en el gesto de las cejas, cuando a ti te pasa algo. Entonces, yo sé que te está pasando algo y yo te pregunto, ¿qué tienes? Porque sé que te pasa algo. Y si tú no me dices qué tienes, a mí me genera ansiedad. Entonces, yo puedo decir fácilmente, es que es un tóxico, porque se queda callado y entonces permite que a mí me dé ansiedad. Pero en la cabeza de esa persona dice, voy a evitar decir esto y voy a resolverlo solo para evitar un conflicto o una pelea. ¿Qué tan tóxica es la persona? No lo es. Lo que pasa es que en su cabeza hay una percepción de la realidad que es válida. Hay una verdad que es válida. Y por eso me parece full importante para que una relación funcione que haya comunicación, porque es que a veces no es que el otro sea tóxico, es que no nos sabemos comunicar y yo no entiendo tú cómo solucionas las cosas. Bien, y cada uno tiene un proceso diferente. Totalmente. De pronto esta persona necesita un tiempo fuera para organizarse, para calmarse, para expresar de una manera acertada. De pronto tú no necesitas ese tiempo, pero si logran hablar y él te logra explicar que él necesita esto, pueden llegar a acuerdos. Es que a mí se me facilita más que me des un momento mientras yo estoy así y después ya hablar. Vale. Pero lo que pasa es que a mí me genera ansiedad. Entonces, ¿cómo llegamos a un punto intermedio para los dos? Para que yo me pueda tranquilizar y para que a ti no te dé ansiedad. Y como tú gestionas también tu ansiedad y no le asumimos no le damos la responsabilidad al otro de que a mí me da ansiedad, porque esa la generé yo con mis pensamientos, no fue él con su cara, sino yo haciéndome películas, inventando 10.000 posibilidades y se genera la ansiedad. O sea, el otro no tiene nada que ver. Y es lo más difícil y la responsabilidad más grande que tenemos los seres humanos de entender que las emociones solo son mías, solo las genero yo en mis pensamientos y no los otros con lo que hacen. Totalmente. Y sabes que hay personas que dicen, no vamos a ir a terapia, porque tú y yo no tenemos problemas. Ay, sí, Perencejito se da trompa con la mujer. No, esa gente sí tiene que ir a terapia. Y a veces no entienden que también la terapia es un espacio para aprender a comunicarse, para aprender a expresarse, para entender al otro. Porque a veces el otro te está expresando su verdad con palabras que a ti te hacen sentir atacado. Y es imposible que lo entiendas, porque es que te está atacando. Te está diciendo cosas, es que tú haces esto, es que tú haces aquello. Entonces tú te sientes atacado y tú dices, no te voy a entender nunca. Pero si el otro aprende a no decirte, es que tú me hiciste, es que tú eres así, sino, ¿sabes algo? Yo me siento triste cuando tú dices estas cosas, porque me siento invalidado. O yo me siento triste cuando tú dices estas cosas porque siento que no te importa. En lugar de decir, es que a ti te vale mierda lo que pasa con mi vida, porque el otro obvio se va a sentir atacado. Entonces, la terapia es maravillosa porque también es un espacio para aprender a comunicar las emociones. Para uno, aprender a comunicar sus emociones y el otro para aprender a entender que el otro te está diciendo, hey, me siento mal. Si sigues haciendo esto, lo que pasa es que yo me siento mal. Encontremos un punto medio en el que tú me puedas expresar las cosas, yo te pueda entender y nos encontremos. Y me gustó lo que dijiste de que las relaciones se construyen porque es que es real. A veces uno se queda con la versión idealizada del amor el amor fluye. El amor es una cosa que yo siento y que simplemente hace que todo fluya perfectamente y no. Tú eres un ser humano con una historia de vida compleja. Eres un ser humano con heridas. Yo también tengo heridas. Yo te voy a hacer daño muchas veces desde mis heridas y tengo derecho a aprender de mis errores y a que tú me comuniques qué es lo que yo estoy haciendo mal para ser mejor. Pero tú también tienes el derecho de que yo vea tus errores y te comunique con amor cómo ser mejor. Entonces no es vamos a cambiar para complacer al otro, sino me encanta la frase bíblica de el hierro con el hierro se hace y el hombre con el hombre, tal cual. El otro es una oportunidad de descubrirse, el otro es una oportunidad de ser mejor, el otro es un espejo. ¿Qué me molesta de ti que tal vez tengo que trabajar yo? ¿Qué me molesta de ti que tal vez me recuerda a heridas de mi pasado? ¿Qué es lo que no tolero de ti que tal vez me pueda hacer caer en cuenta de algo que yo todavía no he trabajado?
Y eso es lo que incomoda de una relación, que te confronta con tus defectos, que te confronta con heridas, que a veces no es chévere. A veces las relaciones tienen momentos de felicidad que son maravillosos y que uno dice, wow, qué increíble, soy tan feliz con esta persona. Pero yo tenía una filosofía de vida de, yo estoy contigo si soy feliz. Si dejo de serlo, me voy. Es que a veces en las relaciones no se es feliz. A veces se está incómodo en una relación. Y es un proceso natural para aprender. Y todas las relaciones son un aprendizaje y toda la interacción con otro ser humano es una oportunidad de crecimiento. Tu pelea con un amigo te va a forjar. Tu pelea con un jefe te va a forjar. Tu pelea con algún colaborador te va a forjar. Siempre que uno interactúa con otro ser humano es una oportunidad de descubrirse y las relaciones a veces son incómodas. Y lo bueno de ir a terapia es cuando te das el permiso de conocerte porque eres como eres. Porque si, por ejemplo, eres una mujer que has tenido un papá maltratador, un papá que ha humillado mucho a tu mamá, un papá que ha sido el dominante en la casa y una mamá sumisa, tú puedes de pronto en tus relaciones intentar ser una mujer muy fuerte y no dejarte. ¿Para qué? Para no sufrir lo que sufrió mamá. Entonces, cuando nos damos la oportunidad de conocernos y de entender de que muchos de nuestros comportamientos son una consecuencia de nuestro pasado, eso hace que en este momento podamos ser quienes realmente queremos ser y podamos tener las relaciones que queremos tener. Una pregunta sería, ¿cómo sería una relación ideal para mí? ¿Cómo me gustaría que fuera mi relación de pareja? ¿O cómo me gustaría ser yo? O sea, si yo pienso en mi mejor versión, ¿cómo me gustaría ser? Y ese sería como el objetivo, ¿vale? Y a partir de ahí, listo, trabajemos en ello y encontremos cuáles pueden ser esos obstáculos o esas dificultades para llegar a ese punto. Pero darte el permiso de conocerte te empieza a aportar más sentido de ti, más conciencia y a quitarle menos responsabilidad al otro. Ya no tengo que culpar a mi mamá, ya no tengo que culpar a mi papá, ya no tengo que culpar al hombre, ya no tengo que culpar al amigo, al vecino, al tío, sino son mis emociones, es mi responsabilidad cómo las gestiono, cómo me conozco a profundidad y cómo entiendo que hay unos comportamientos que vienen de una historia de vida y no de las circunstancias. Y eso me permite que mis relaciones sean más sanas, mis relaciones conmigo mismo y mis relaciones con los demás. Un proceso terapéutico te va a enseñar a conocerte, te va a enseñar a entenderte y te va a enseñar a tener más autocontrol. Hermoso. Y también un proceso terapéutico te saca de esa posición de víctima de me están haciendo. Y dices, sí me han hecho y yo también he hecho. Y me ha lastimado y yo también he lastimado. Y tengo cosas que sanar, esa persona también. Somos dos seres humanos que ambos nos vemos en versiones maravillosas, pero también nos vamos a ver en versiones terribles. Sí, mira que este señor del que hablabas ahorita está en un proceso de separación. En su trabajo le estaba yendo súper mal. Y es una persona muy exitosa, pero estaba teniendo dificultades en las relaciones laborales. Y él empieza a entender que a él le tocó ser muy fuerte porque su papá lo abandonó, él era el mayor, y le tocaba salir a defender a sus hermanitos y a su mamá. Y eso fue útil en su vida, porque logró todo lo que logró. Pero llega un momento de la vida en que ya ser fuerte no me ayuda. Ahora necesito empezar a aprender habilidades nuevas para poder tener mejores relaciones. Total. Es que hay habilidades que te salvan en tu niñez, pero luego el adulto ya no las necesita. A mí me gusta mucho la historia del elefante que tiene la patica desde que es chiquitico, atada, y luego el elefante es grande y entonces viene alguien y dice, ¿por qué ese elefante no se suelta si lo que tiene es un grillete chiquitico, que eso ni fuerza tiene y es todo grandote? Es que de niño intentó soltarse de ese grillete y luego ya creció creyendo que no podía. Entonces hay cosas que se siembran en nuestra infancia como mecanismos de defensa, como de pronto hasta, no sé, hasta inseguridades, y luego cuando uno es adulto se le olvida que ya no eres ese niño. Y a veces la terapia te recuerda, ya no eres el niño que necesita ser violento, ya eres un adulto que tiene otros mecanismos de defensa y que puede utilizar otras herramientas. Yo siempre he sido como muy masculina en mis relaciones, porque yo necesité desde niña ser autosuficiente, valerme por mí misma, porque tal vez no tuve adultos que me protegieran de cosas difíciles que me tocó vivir. Entonces eso me masculinizó mucho. Y luego estar vulnerable con una pareja
para mí era como un choque tremendo, el ser más femenina era un choque tremendo. Entonces yo decía, no, es que yo soy masculina. Y con el tiempo me di cuenta de que a mí no me gusta ser tan masculina. A mí a veces me gusta también ser femenina y ser tierna y ser niña y ser dulce. Y entendí que puedo ser niña sin que me abusen. Puedo ser niña sin que me lastimen. Puedo ser dulce sin que eso me ponga en una situación de peligro. Porque ya no soy una niña sin fuerza. Ahora soy una adulta. Y eso también es valiosísimo de la terapia. Entender, estas conductas me sirvieron en mi niñez porque me protegieron. Ya hoy no las necesito. Sí. Ya hoy no necesito ser ruda y masculina y ponerme una careta. Me pasaba mucho. Que yo me ponía mi careta de mujer fuerte. Hay validas a la niña. Ajá. Validas a la niña, entiendes que hiciste lo mejor que pudiste, que todo lo que has hecho en tu vida ha estado bien. Ha estado bien. Y que no se trata de criticarte, de juzgarte, de tratarte mal, de sentirte mal por tu pasado, por lo que viviste, por lo que hiciste, por cómo reaccionaste. No. Sanemos, perdonémonos, reconciliémonos con nosotros mismos y avancemos. Aida, y empezamos, y yo les reconocí a ustedes, a todo el equipo, este trabajo tan bonito que están haciendo con las personas. Y si alguien nos está escuchando y no tiene los recursos para ir a terapia, es complicado. Mira, nosotros creamos Corazones Curados también como un filtro. Y con eso hay que, pues, ser sinceros. Hay cosas de las que yo he hablado en Corazones Curados que no voy a exponer abiertamente aquí. Porque aquí me ve el hater también. A mí no solamente me ve la persona que me quiere, a mí me ve también la persona que me tiene rabia. Y yo no le voy a dar toda mi vulnerabilidad a una persona que me odia. Y tampoco voy a contar esas cosas tan privadas que he contado llorando en Corazones Curados. Corazones Curados es un proyecto súper importante para mí, pero no reemplaza una terapia, no es terapia. Es una persona que te habla abiertamente de sus heridas, es una persona que te cuenta cómo vive sus emociones, son las historias de otras mujeres, porque mira, es maravilloso cómo hacemos un Zoom y yo estoy contando algo y empiezan esas mujeres a escribir en el chat cosas y hay una que dice, yo nunca soy de comentar en nada, yo siempre me quedo callada, pero verlas a ustedes abriendo su corazón y contando estas cosas me hace quererles contar. Yo fui abusada por mi papá y todas nos quedamos así. Dice, siempre pensé que era un sueño y resulta que me acabo de dar cuenta con todo esto que están contando que no fue un sueño, que lo viví. Y esta mujer se da licencia de abrir. Entonces, Corazones Curados es una comunidad de mujeres que entre todas estamos intentando sanar, que es una red de apoyo, que son mis procesos terapéuticos abiertos, que de pronto te puede servir de espejo de cosas que están pasando en tu vida y que si no tienes para pagar una terapia, porque es que una sesión de terapia es bastante costosa y a veces uno necesita 4 sesiones en un mes, o si estás en un momento de crisis muy fuerte, hasta 2 sesiones al mes, a la semana. Corazones Curados no es el reemplazo de una terapia, pero sí es un primer paso que te puede acercar a eso. Y es a un precio asequible y está, digamos, al alcance de una persona que tal vez no tiene para pagar una terapia, pero es bien importante. Lo que pasa es que también hay personas, y lo recuerdo, que decían, ay, con esa plata salgo a comer con unos amigos. Sí, pero es que esto es una inversión que estás haciendo en ti y en tu salud mental. Entonces esa pregunta que haces de ¿y quién no tiene para pagar una terapia? Hay un montón de contenido gratuito en TikTok. Tú pones algo y te va a ayudar a entender muchas cosas. Hay un montón de contenido gratuito en YouTube, como este que estamos haciendo y que vendrán otros muchos más espacios. Hay un montón de seres humanos que se exponen en redes sociales y que te pueden servir de espejo para decir, yo estoy pasando lo mismo, yo me identifico con eso que dijiste, y te ayuda a verte a ti mismo. Porque también, y pasamos a lo siguiente, ¿de qué sirve verse a uno mismo? Que a mí me pasó también en un momento de terapia. Ok, ya vi mi historia, ya entendí por qué soy como soy, ya entendí mis traumas, ya entendí muchas cosas. ¿Y ahora qué hago con eso? Y es complicado. Ajá, sí, ya sé. Estoy jodida y es por esto. ¿Y ahora qué hago con esto? Y a mí me sirvió mucho entender que cuando uno es consciente de un patrón, ya sabe cuándo va a caer ahí. Y dices, ah, estuve a punto de hacer esto porque soy así. Qué chévere. Y ahí uno lo va subsanando. Ah, llevo tantos años de mi vida siendo de esta manera, pero puedo ser diferente. Entonces ya no voy a hacer las cosas como las haría antes. Y ahí, con el tiempo, uno va subsanando
¿por qué crees que es importante ver por qué uno es como es y entender ese patrón? Y allá les estás diciendo el primer paso. Para las personas que no puedan ir a terapia, empiecen, por ejemplo, a escribir su historia de vida. Okay. Y a escribir esos puntos que han marcado su vida. Empiecen a escribir cartas de perdón a esas personas que les han hecho daño. Empiecen a conocerse, y escribir es un ejercicio maravilloso para la persona que no pueda ir a terapia, porque es el momento de expresar emociones, porque cuando escribimos lo tenemos en nuestra mente, lo tenemos en el papel y podemos ir analizando poco a poco para poder reconocer quién soy. En la medida en que empiezo el ejercicio de escribir, de conocerme, va llegando el autocontrol. No reemplaza la terapia, no. Pero utilizar de pronto esas otras herramientas a veces puede ser contraproducente. Mi recomendación es conócete a ti mismo.